la sesión, como siempre, por aquello que las personas que no puedan estar presentes puedan ponerse al día sobre lo que discutimos. Eh, bueno, primero, me parece que la gira la gira Curry pasada fue bastante exitosa. Me parece que se obtuvieron bastantes puntos, bastante información, bastantes cosas interesantes. Pero me gustaría, bueno, yo sé muy bien lo que pasó con el equipo de presentación de, de arquitectura y todo esto, pero no sé muy bien lo que pasó con el equipo en la escuela. Me dijeron que les fue bien, pero entonces me gustaría empezar por ahí. Tal vez si alguna de las del equipo que estuvo presente nos puede comentar un poco lo que se hizo y los resultados principalmente. Y si ya empezaron como a sintetizar un poco esa información. Hola, profe. Hola, Sara. Bueno, bueno, ayer nos reunimos y sí hicimos como un documento con todos los resultados de la gira, bueno, de la reunión que tuvimos con las personas de la escuela. Y bueno, la prioridad para ellos en este momento es comenzar con el vivero. Ok. Eso sí nos lo dijeron, que igualmente sí querían relacionar, como crear una relación entre todos los ejes, pero que igualmente sí era como prioridad del vivero. Sin embargo, cuando sí nos dieron como el nombre de ciertas plantas, pero nos dijeron que sí, como que para obtener más información sobre qué plantas podríamos como poner en el vivero o que les gustaría, era importante hablar con los mayores de la comunidad. Entonces, también... eh, para la parte creo que es de patrimonio cultural, no sé si alguna de las chiquillas se acuerda de eso, de que también estábamos hablando de realizar como entrevistas para obtener información que si no estoy mal es acerca de lo del río. Y, bueno, sí, profe, si gusta, le da como permiso a Eli para que ella comparta el documento que hicimos ayer. Listo. En el documento también apuntamos como lo que ellos nos dijeron que iban a necesitar como que nosotros les brindáramos. Mm, Eso es muy importante. Claro, porque de ahí nos agarramos para ver qué tenemos que trabajar. Ok. Esas serían como algunas de las plantas que mencionaron como importantes para el vivero. Ujú, ujú. Tal vez voy a pasarles, a ver, un segundito para ver un texto que yo tengo acá. Me parece que de repente ese texto les puede servir de base también, ahora que estoy viendo esto. Eh, Permíteme un segundo. Mm, no, eso es aquí. Mm, qué fue lo que hice ahora? No. Sí, segundo, biblioteca. Ok. Mm, yo tengo que dar un segundito, pero estoy revisando el texto. Y me acabo de acordar ahora que ustedes pusieron eso.
Ajá. Aquí les voy a pasar por el chat para que lo descarguen. Un texto que se llama Reseña del Patrimonio Cultural del Pueblo Lunca de Jim Bacar. Es un proyecto que se había hecho, creo que un par de años antes de que nosotros llegáramos en 2019. Sí. Este, Ahí, entre las cosas, tienen algunos listados de plantas importantes que podrían ser de utilidad para revisar. Y después, ah, bueno, voy a buscar en otros que tengo por ahí, a ver si tengo más. Pero bueno, ese que les acabo de pasar por ahí tiene algunos listados de plantas. Entonces, por ahí podríamos también utilizar algún material que ya se había recolectado. Eh, y bueno, eso que le estaba pasando era solo de plantas. ¿Hicieron alguna otra recopilación de resultados de otra parte? Dale. Sí, profe. También, bueno, es que tocamos como los cuatro ejes principales, que era lo de idioma, el vivero, tejidos y tintes y el de patrimonio cultural. Eh, en esos, es que, digamos, ellas lo que más nos hablaban era de la parte del vivero, pero porque igualmente cuando se hablaba de tejidos y tintes, ellas decían que querían empezar por el vivero para empezar a hacer lo de la materia prima, que sería con el algodón. Ok. Con lo del idioma, estaban mencionando que que las plantas que se pusieran tuvieran el nombre en inglés, en español y en brunca. Ujú. Sí, Entonces, vamos a hacer el esfuerzo de hacer entrevistas para ver el tema de plantas. Este, pod- ujú, Podríamos hacer un pequeño librito recopilatorio de- de conocimientos sobre plantas, ¿no? sí, eso sería importante también para él. Podríamos trabajarlo y añadir entonces a cada planta con los temas sobre conocimientos de medicinales, sobre usos en la cocina, sobre usos de, etcétera. Y podríamos hacer una planta, un librito interesante recopilando información de los mayores y preparándolo para el vivero. Podría tener los nombres en bruca, en español, en inglés y demás para ir trabajando ese tema. Este, Ujú, Podríamos concentrarnos, podríamos empezar a concentrarnos ahí. Este, y como ya lo intuyeron ustedes en la gira pasada, aprovechamos las reuniones que tenemos con ellas y con ellos para sacar información sobre otras cosas. Entonces, por ahí podemos sacar entrevistas sobre el tema de mujeres, sobre el tema del río, sobre el tema de otras cosas, a propósito del trabajo que vamos a hacer con el video. ujú, Digamos, en la medida que nosotros utilicemos ejes que puedan estar relacionados, por ejemplo, que si vamos a trabajar en vivero, ahí es medicina tradicional, cocina y otros usos. Cuando toquemos medicina tradicional y cocina, van a salir directamente la relación, van a salir directamente alguna relación de género también. Podemos aprovechar por ahí para entrar qué sé yo, en temas como el papel de la mujer en la parte de en la salud, el papel de la mujer en esto, en lo otro, en otro campo, y a partir de ahí meternos con otras cosas y ir sacando información conforme vamos haciendo. Sí, Melanie. Sí, profe, vieras que nosotras preguntamos sobre el tema del género y de las mujeres y ellas sí nos dijeron que, bueno, nos mencionaron algunas personas que nos podrían como ayudar y que también ellas consideran que son como muy importantes para la comunidad. Entonces, sí nos dijeron como que falta
reconocer un poco el trabajo de las mujeres y también que si hay una división de género muy marcada en cuanto como a los labores. Entonces, sí, como que lo que es tejidos, ellas dicen como que casi no han visto nunca ningún hombre. Y por otro lado, también con el tema de las máscaras, nunca ha existido como mucha participación de las mujeres. Entonces, ellas sí nos dijeron como que sí les gustaría como reconocerlo. Como que no se habló de un producto específico, pero bueno, ya al menos como que sí se les consultó qué opinaban. Mm, No, me parece interesante. Obviamente los nombres, por ahí supongo que ustedes los guardaron, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que podemos hacer una cosa para no, para no, ¿cómo se llama? Para no embotarnos y concentrarnos en el proceso. Tenemos dos cosas acá. Tenemos entrevistas y tenemos la recolección de información y trabajo del vivero. Entonces, yo diría que, digamos, aquí hay dos productos inmediatos a trabajar. Uno que tiene que ver con el taller y digamos financiamiento taller y financiamiento del nivel, de cómo se va a capacitar, qué se va a hacer, cómo se va a construir, dónde se va a construir, el diseño del vivero y después cómo se va a financiar. El financiamiento lo podemos trabajar a través de una línea de crédito que ellos tienen abierta, que nosotros les conseguimos con el gobierno de Luxemburgo, que está trabajando con ellos el tema ambiental. Entonces, por ahí podríamos trabajar. Pero eso lo hacemos cuando lleguemos a ese punto. Primero hay que plantear el proyecto de taller, perdón, el proyecto de vivero, que sería entonces cómo se va a construir ese vivero, qué elementos van a ir ahí, cómo se va a trabajar, quién va a trabajar, para qué va a servir, etcétera, etcétera, etcétera. Y este, eh, eh, y por supuesto un taller sobre cómo se va a hacer esto. El taller lo va a dar la gente la gente del vivero de la UCR, que eso ya ese contacto lo tenemos. Pero mientras tanto, tenemos que todos plantearnos un poco, a partir de la información que ustedes plantearon, cómo vamos a hacer ese proyecto de video. Ya, vamos a ayudarnos. Entonces, ok, ¿cómo vamos a hacer el proyecto de video? Empecemos planteando ese proyecto, empecemos revisando las posibilidades. Yo les puedo dar el contacto de la persona del taller para que también ustedes empiecen a coordinar con ellos. Empecemos a avanzar desde lo básico. Y evidentemente eso incluye el tema de las entrevistas, ¿verdad? Que es el segundo tema que se plantea acá. Vayamos construyendo los instrumentos, pensando en las personas que vamos a ir a entrevistar, haciendo las citas con las personas, para ver si las hacemos en una o dos o tres giras, y pensemos cómo vamos a aprovechar al máximo el recurso para sacar información sobre plantas y otros temas, el papel de la mujer, etcétera. Es decir, que sean ejes relacionados y que podamos trabajarlo en fila, ¿verdad? De manera que cuando terminemos de hacer las entrevistas, tengamos la posibilidad de hacer el libro del vivero, o sea, perdón, el libro de plantas medicinales de Curry y de cocina, de Curry también. Que nos quede información suficiente para que nos sirva de base para trabajar el tema de este, el tema de las mujeres, el tema de tintes, el tema de tejido, ¿verdad? No sé qué les parece. Sí, Elena. Sí, profe, ellas también nos decían que les interesaba también como involucrar a los niños y las niñas y entonces, y también usted decía eso, cómo buscar alguna forma de que recopilaran información, o sea, que recopilaran como historias para ir haciendo como
sea, como ir recopilando esas historias. Ujú. Me parece un apunte muy interesante, Elena. Sí, tenés razón. Sí, y entonces, y también, por ejemplo, nos mencionaban juegos como con idioma y como actividades como que vayan activando como el idioma, pero y entonces sí creo que sí que estaría bonito como construir una herramienta o algo como para involucrar más a los estudiantes de la escuela. Bueno, en el tema de entrevistas, nadie dijo que tenemos que hacerlo nosotros. Ujú. Podemos trabajar creando o pensando durante este mes una herramienta que pueda ser aplicada a través de alguna actividad que pueda integrar a los docentes y a los estudiantes y que sean los niños y los chicos los que nos tengan la información, ¿verdad? Y que funcione para una actividad de la escuela, ¿verdad? O sea, que sirva que sirva, o sea, que microcapacitamos a los chicos en cómo hacer este tipo de recolección de información. O sea, entonces hay un primer paso, ¿verdad? Que es cómo vamos a ayudarnos a entender o a traernos esa información, para que sepan también cómo queremos que la traigan, eh, cuál va a ser el instrumento de trabajo y después cómo vamos a integrar la relación de la escuela con nosotros para poder generar, digamos, esa información. Este mes podríamos trabajar en ese instrumento para hacer una sugerencia a la escuela para que lo integre dentro del proceso docente, ¿verdad? Sí, me parece. Ok. Entonces, instrumento. Segundo punto sería capacitación. Capacitación como, capacitación para entrevistas y capacitación para el taller de cómo hacer el video. Ok, integración. Bueno, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sobre el tema de idioma, creo que la próxima sería una buena idea llevar a Elizabeth Juan, que es una de las chicas que está trabajando en el departamento de tecnología del TCU. Ella está haciendo una aplicación de Brunca. Y entonces tal vez sería buena idea pensar con los docentes o con las actividades que ustedes ya han planteado, también plantearles instrumentos para damos instrumentos primero para la recolección de conocimientos sobre plantas medicinales y de tintes, o sea, medicinales, de tintes y otras importantes dentro de la comunidad. Y después, para el tema de idioma, ¿cómo vamos a generar alguna actividad que sirva también para apoyar la construcción del tema de idioma? Que pudiera de alguna manera funcionar también para crear material para la aplicación. Que ahí podrían hablar con Elizabeth. La podemos llevar, también podemos mostrarles cómo se ha ido construyendo la aplicación y de paso pensar la actividad para el tema de idioma, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Qué más? Cuéntame. O por ahí, o por ahí. Ok, patrimonio y cultura. Y ahí ¿Tienes? más que todo, lo que hablamos fue como un poco de patrimonio arqueológico, si tenían como conocimientos y dijeron que no, que entonces más bien de eso, como que les gustaría como conocer un poco más. Y ahí también hicimos bueno, las preguntas con respecto a los aportes de las mujeres. Entonces ahí nos hablaron también, bueno, nos dieron una de las principales ideas que más apoyaron era como hacer talleres sobre alimentación, sobre el tamal de arroz, eh, sobre recetas que ya no se, o sea, que se han ido perdiendo. Y, y eso como, sí, más que todo como
reconocer diversidad de especies y inventario, como lo que hay ahí. Más que todo, te hablaban más como de actividades para realizar. Ok, tenemos un montón de cosas ahí. Ahí sí, sinceramente, ahí podría hacerse todo el PSU en esas en todos los recursos que ustedes acaban de plantear. Lo cual sería interesantísimo, pero entonces tenemos que concentrarnos, ¿no? Para que podamos hacer algo este año y que salga, tenemos que concentrarnos en lo que ellos consideran más urgente y más importante. Vean que aquí podría salir el libro sobre plantas medicinales y de comida, que ahí podríamos integrar recetas también y otras cosas. Ese sobre patrimonio arqueológico que acabas de plantear, por ejemplo, sería interesantísimo dejarles un pequeño material en cuanto a mapitas y cosas, y un pequeño librito que explique el patrimonio arqueológico que ellos tienen en el espacio. ¿Verdad? Bueno, lo hay, digamos, el libro de Francisco Corrales, pero de repente puede haber algún material didáctico para la escuela, ¿verdad? Es decir, simplificarlo para hacerlo un material para la escuela, por ejemplo. Después está el tema de las entrevistas, está el tema del vivero propiamente dicho, ¿verdad? O sea, hay un montón de temas. Lo que digo es que tenemos que tratar de decir, bueno, ¿cuál nos vamos a concentrar? Sí, será. Profe, es que era para comentarle, ahorita que usted habló de lo del patrimonio arqueológico. eh, bueno, el día de la gira que se estuvo hablando de lo del museo en el salón comunal, que se estaba hablando de que no se podía poner como la parte arqueológica porque eran muchos permisos. Yo estaba hablando con los de diseño que se podía, que yo le iba a preguntar a mis profesores de arqueología si había la posibilidad de crear réplicas de objetos. Entonces, esta semana hablé con ellos y me dijeron que claro, que en realidad que eso era muy beneficioso, porque entonces ya no tenían que preocuparse como por la parte de permisos ni que se evitaban muchas cosas haciendo las réplicas. Entonces, que claro que sí se podían hacer las réplicas, que lo único era nada más que en las fichas técnicas había que aclarar que era una réplica. Sí, interesante. Eso es un detalle que podríamos explorar para ver costos, procedimientos, ¿verdad? Sobre ese tema. Podríamos investigarlo. Y de repente, tal vez ahí, si querés hacer una investigación inicial, este, involucrar a tu grupo de trabajo, digamos, al grupo de trabajo que querés, para saber, por ejemplo, cuál sería el procedimiento a seguir, cuáles serían los costos, ¿verdad? Porque evidentemente algún costo va a tener, ¿verdad? Entonces, si hay la posibilidad de hacer réplicas, podríamos pensar en hacer algunas réplicas. ¿Y cuál sería la técnica? ¿Verdad? ¿Sería una réplica verdaderamente tratar de hacerlo en mano o sería una cuestión de hacerlo un duplicado en 3D y hacer una impresión, hacerlo con impresora 3D? ¿O qué? Bueno, Sí, eso, bueno, yo le estaba hablando con Naila porque Naila también es de Arqueo. Bueno, nosotras dos somos como las de Arqueo del TCU, entonces podría trabajarlo con ella para realizar esta investigación de lo de los costos y el cómo se podría realizar. ok, revisen, y hagan una propuesta y que hagan una propuesta sobre eso. Me parece muy interesante. Está Eh, bien, profe. Ahora, como equipo, yo creo que nos tenemos que centrémonos en el tema del vivero, que es el que sí, ya lo definieron como tema central y prioritario. Alrededor del tema del vivero, tratemos de sacar información de un montón de cosas, pero entonces planifiquemos. ¿Qué les parece? El equipo, digamos, que estaba trabajando en la escuela se puede mantener, empezar a trabajar a partir del tema vivero. Por ejemplo, ¿cuál sería el procedimiento para montar el vivero? El tema de ajustar las capacitaciones, costos, y evidentemente alrededor de ese tema, el tema de plantas, pero el tema de rescatar y no de nombres, imágenes de las plantas, usos de las plantas, ¿verdad?
me parece el tema, ¿verdad? Yo creo que podemos concentrarnos ahí y como actividad paralela, el tema de idiomas, que concentremos trabajar en los nombres en bronca de las plantas como parte de esa recuperación de esa recuperación de información. ¿Qué les parece? Perfecto a mí. Profe, y tenemos los números de teléfono, hablamos de si hacíamos un grupo de WhatsApp, pero queríamos ver como si eso más bien lo haría usted o si nos da autorización o Sí, cómo yo funciona no eso. tengo ningún problema. Inclúyeme en los grupos para tener un control nada más de lo que están hablando. Yo no voy, digamos, ustedes no quieren que yo opine, yo no opino, ¿verdad? Yo nada más sería un observador. Pero si las personas que le dieron los teléfonos están de acuerdo, háganlo, háganlo, porque me parece una buena idea que ustedes mantengan contacto y que vayan aprovechando el impulso para poder trabajar, ¿verdad? Durante este mes nuestra tarea va a ser investigar. Eh, de investigar sobre cómo hacer la capacitación, bueno, quién va a hacer la capacitación del taller, costos y procedimientos para el taller, sí, del video, y los instrumentos que vamos a utilizar para integrar a los estudiantes dentro del proceso de recolección de información. Bueno, ese creo que va a ser el trabajo más importante este mes. Es, ¿qué le vamos a proponer a la escuela para empezar el proceso del taller del vivero, ¿verdad? Para integrar a los estudiantes y los profesores en el proceso de recolección de información y que nosotros les podamos facilitar ya sea capacitación, materiales, apoyo, etcétera. Pero entonces el instrumento, el qué va a hacer, qué se va a hacer para hacer este proceso, que tiene que ser atractivo para la comunidad, tiene que ser atractivo para la escuela, tiene que tener un resultado. Y ese resultado nosotros tenemos que poderlo procesar para poder hacer la información, ¿verdad? Entonces, ese proceso creo que lo tenemos que desarrollar en este mes. Esa va a ser nuestra tarea. Vamos a concentrarnos. Si nos dijeron que su propósito es el principal, es el vivero de momento, pues nos concentramos en el vivero. Alrededor de esa información, pues lo que ustedes puedan sacar para el tema de mujeres y para el tema para otros temas, bien, lo vamos aprovechando para ir ganando un momento y poco a poco vamos a ir haciendo capacidad para poder ir montando el tema del reconocimiento de las mujeres. Pero empecemos por lo que ellos sí consideran prioritario. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Listo. profe, está ahí. Sí, profe, está bien. Ok, entonces el equipo que trabajó en la escuela y puede incluir obviamente a Daniela, que no estaba en la gira y que obviamente se puede incluir. Este, por favor, vayan investigando sobre este proceso. Vayan desarrollando qué es lo que vamos a qué es lo que sigue, ¿verdad? Si van a hacer un grupo de trabajo con ellos por WhatsApp, háganlo, me pueden incluir nada más como observador, no hay problema. Vayan pensando en el instrumento de trabajo con el que es lo que le vamos a proponer a la escuela a partir de lo que lo que nos dijeron a nosotros. Vayan viendo qué ideas interesantes se les ocurren y desarrollenlas como mecanismos en los que vamos a incorporar el trabajo con la escuela para recuperar la información. Y vamos a investigar el tema de operativo del taller, del vivero. Es decir, cómo hacer el taller, cuándo hacer el taller, quién lo va a dar, costos para producir ese vivero, ¿verdad? Ese tipo de cosas podemos ir investigando de previo. Entonces ya tenemos esas dos cosas. Lo operativo específico de construcción del vivero y la recopilación de información a través del mecanismo con el cual vamos a integrar los estudiantes. Esa es nuestra tarea este mes. Listo. Entonces, el equipo que estaba en la escuela se encarga de eso. Hecho. Ahora, el equipo del museo, el museo temporal, el museo retráctil, todavía tenemos que nombrarlo oficialmente.
en el salón. ¿Qué me dice? Julián, ¿qué has pensado? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Todo bien? Eso. Eh, bueno, con los chiquillos estamos investigando y más o menos para tener como una intención de qué podríamos sugerir para la próxima, ¿verdad? Y con los apuntes. Algo que habíamos sacado y que quería compartir con usted, a ver qué opina, que nos ayudaría mucho para el museo. ¿Se acuerda la gran tarima que estaba ahí en el salón, verdad? Parte de nuestra intención era ver si la posibilidad de poder hacerla tipo móvil, poder hacer tipo una adaptación para ver si la podíamos mover, no sé, algún tipo de rodines en las patas, porque si logramos mover esta tarima, se nos abriría un montón de posibilidades a la hora de crear diferentes escenarios y diferentes adaptaciones al salón comunal y al museo en sí. Ya, entonces habría rescatado eso. Por ejemplo, una de estas era, por ejemplo, como se podría deslizar en esta medida, hacer tipo una exposición 360 en el centro y no necesariamente pasarla o rodearla. Entonces, bueno, eso fue uno de los escenarios que habíamos investigado. No sé qué tan factible lo vea usted. Ponemos una cosa aquí, Julián. Eh, Dígame. hasta que no le propongamos a la comunidad todo el viable. Ajá. Al final es la comunidad la que te dice si le gusta o no le gusta. A mí me parece una buena idea. A mí particularmente todo lo que tenga que ver con la capacidad de acomodar y reacomodar el espacio interno me parece una buena idea. El tema es, la gran pregunta que ustedes tienen que hacerse es, ¿cómo integro eso dentro de un modelo que yo le pueda vender y yo no solo vender, o sea, la idea de vender, ¿verdad? Es Ujú. figurativa, ¿verdad? Es la idea de que yo pueda convencer de que es atractivo y que le funciona a la comunidad, Como vender esa idea. ¿verdad? Sí, entonces, digamos, yo creo que la idea es muy buena, pero entonces usted lo que tiene que trabajar es en construir, ya sea gráficamente, para que ellos puedan entender, porque esto lo tienen que trabajar gráficamente, ¿verdad? No es que hagan grandes renders y grandes cosas, si lo pueden hacer y lo pueden hacer rápido y no les consume toda la vida, pues háganlo. Pero si no, pues de una manera sencilla, eh, permitirles entender cómo el mover el espacio les puede funcionar para lo que ellos quieren. Recuerden cuál es el objetivo final de este asunto. Aquí hay tres cosas que no podemos olvidar. La primera es, el museo es para la comunidad primero. Es un espacio de reunión, es un espacio de desarrollo de la identidad y es un espacio de construcción de memoria colectiva. Entonces, a partir de ahí, es primero rescatar lo que ellos son, Ujú. ¿verdad? Entonces, primero rescatemos lo que ellos son y mostrémonos a nosotros mismos como somos. El segundo es dar a conocer dar a conocer la cultura, ¿verdad? Y sí, entonces ahí se empieza en el visitante, ¿verdad? En segundo lugar. Segundo lugar es, pensemos en el visitante, ¿verdad? Y pensemos en la persona que quiere conocer nuestra cultura y que quiere conocernos. Y en tercer lugar, pues está el asunto de la reactivación económica, que para mí es muy importante, va paralelo a todo lo demás, pero es un tercer lugar, digamos, que es el asunto de reactivación económica, es cómo vendemos para que el museo sea rentable. Pero recordemos que en ese sentido hay muchas estrategias. Está la tienda, ¿verdad? De ventas, donde van a estar las cosas de los artesanos y toda la cuestión, pero puede haber otras estrategias adicionales que pueden estar a favor de esto. Entonces, cuando pensás en estas tres cosas en el espacio, este, lo importante acá es cómo hacemos que la comunidad se sienta cómoda con el espacio, cómoda con la idea de que el salón comunal
pueda mostrar esos elementos, que ellos puedan utilizar el espacio para hacer cosas de ellos. Entonces, por ejemplo, que la posibilidad de mover la plataforma, el escenario, pueda articularse con las necesidades que ellos tienen y hacerlos ver que es una buena idea para lo que ellos necesitan. Sí. Entonces, al principio, yo no digo que ahorita, en la siguiente reunión, en la siguiente gira, tenemos que tener una cuestión ya con un plano súper detallado, con renders y la cuestión y todo. No, 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 obviamente es demasiado. Hace falta planificación, hace falta meterle cabeza al asunto, hace falta sentarse con ellos todavía a ver cosas. Pero sí, por lo menos, entonces, ¿cómo podemos mostrarles, cómo podemos llevar algo? No necesariamente una maqueta, pero digamos, algo que nos sirva para que ellos vean como el mover el espacio dentro del salón comunal es un beneficio para ellos. Y cómo de repente no los va a estorbar para hacer actividades. O sea, no les va a quitar las actividades que ellos ya tienen, sino que les va a sumar cosas y les va a permitir hacer otras, pues, darle vida al museo, ¿verdad? Esa es la gran misión la gran misión del mes. No es llevar diseños necesariamente finales, es cómo llevamos algo que les muestre y que les permite entender que eso es así y que de paso, cuando hablemos con ellos, nos permite entender entonces a ellos cómo les gustaría verlo, cómo les gustaría distribuirlo, ¿verdad? Ese es un ejercicio doble, ¿verdad? Es que es ayudarnos a que ellos entiendan esto, pero al mismo tiempo que nosotros tengamos información. Ese es el reto, ¿verdad? Ujú. Pero a mí me parece muy bien la idea de la plataforma. Pero entonces, ahora, ¿cómo le mostramos a ellos eso en la práctica? Sin necesidad de mover la plataforma, porque no podemos, Y ¿verdad? también algo, que, digamos, que ellos habían comentado que sí hay que resaltar, digamos, que digamos, por ejemplo, como la última vez que fuimos, que se hizo una pequeña presentación, tampoco se ocupó hacer un gran movimiento ni nada. Esos pequeños espacios, digamos, que se pueda crear rápidamente, ya que, digamos, en algo espontáneo se necesita una reunión, como la vez que fuimos, ¿verdad? No necesariamente hay que hacer un gran desplazamiento de todas las piezas, ¿verdad? Entonces, tampoco se ocupa gran movilización, pero que sea práctico y fácil mover un toquecito al espacio para generar ese escenario donde se utilizan ellos para debatir o para reuniones o casos hasta emergentes, ¿verdad? Claro. Y luego con el lado de artes, habían también comunicado que había que actualizar el mapa de la comunidad, se podría sugerir una línea de tiempo, de diferentes elementos que podríamos ir considerando para ya lo que es el museo, ¿verdad? Y mira, y aquí se suma una cosa adicional, que es lo que nos planteaba, por ejemplo, Saray, que es la posibilidad, si sale de aquí a la investigación que ellos van a hacer, de aquí a fin de mes, principio del próximo mes, nos sale una buena idea de hacer réplicas, ya Ujú. tendríamos objetos. Pero no solamente eso, yo pienso, por ejemplo, que para hacer, por ejemplo, digamos, supongamos que la propuesta de Saray, estoy suponiendo, que va alrededor de digitalizar, que era un modelo 3D, que ahora se puede hacer relativamente rápido, Ajá. y con ese modelo hacer una impresión 3D, ¿verdad? Y realmente yo vería como la posibilidad más rápida de hacer una réplica, ¿verdad? Una réplica exacta. Pero bueno, supongamos que ese proceso es relativamente caro. Podríamos concentrarnos en tener unas 3 o 4 o 5 réplicas y después el resto de las digitalizaciones poderlas utilizar como material digital y a través de códigos QR para que la gente acceda y los pueda ver, por ejemplo, a través de algún tipo de realidad aumentada, por ejemplo. Ujú. Y bueno, eso abre un montón de posibilidades interesantísimas, por ejemplo, en la línea de tiempo, o en el mapa de la comunidad, por ejemplo, donde podemos crear un poquito más de interacción. Sí, será. ¿Qué vas a decir? Profe, es que le iba a preguntar, el Museo Nacional es el que tiene las piezas de ellos. Yo tengo
impresión de que algunas piezas de ellos están en el laboratorio de arqueología de la U. Ah, bueno. Entonces, por ahí podríamos explorar algunas cosas, pero yo no descarto, si hay un buen procedimiento, pero y aquí es otro procedimiento largo, ¿verdad? Si hay un buen procedimiento para el tema, yo no descartaría que pudiéramos negociar con Museo Nacional para algunas piezas. Ujú. Pero bueno, si no, pues entonces nos ponemos a trabajar con lo que hay en el museo de la U, que tampoco es que va a ser así como nada más agarrarla y darle, va a haber Sí, un procedimiento, pero de repente es relativamente más sencillo, pues. sí, pero digamos, si las piezas están ahí en el lab, es más fácil para nosotras dos como poder hablar con los profes de que nos den el permiso de poder ver las piezas y de ahí ver cómo se pueden replicar. Es cuestión de preguntar, investiguen a ver si hay piezas en el laboratorio de arqueología de la escuela. Y si no, pues vemos a ver cómo hacemos para obtener permisos en el Museo Nacional. Tenemos muy buena relación con ellos. Pues por ahí de repente podemos hacer algo. Está bien, profe, sí, yo voy a averiguar y ahí me estaría comunicando con usted para ver si no, si necesitamos como hablar con el Museo Nacional también. Listo. Ok, sigamos con el tema del museo. No sé si les queda claro lo que pretendo. Evidentemente, no estamos pretendiendo que de aquí a la próxima gira tengamos todo listo. No, lo que quiero es que ustedes tengan una buena idea, más o menos, de cuáles serían las propuestas principales para hacer funcionar ese museo y cómo hacemos para mostrarles a la comunidad en vivo ahí, aunque sea en miniatura, pero para pensar la distribución de una manera más eficiente y saber qué piensan ellos al respecto, ¿verdad? Sí, bueno, algo que estoy pensando para, personalmente cuando yo trabajo, me gusta más trabajar en físico. Ya mucha gente trabaja en laptop o en presentaciones. eh, una opción es, puedo imprimir una lámina de gran formato, ya con escalado el del salón, ¿verdad? Con diferentes elementos que se puedan jugar, interactuar, hasta rayar o subrayar, que ellos mismos puedan tenerlo tangible, ¿verdad? Entonces se le hace hasta más fácil dar, proponer y jugar con los espacios, con las distribuciones y también ver qué les parecen. Ujú. Ya, aparte de proyectarlo solamente. Ok, me parece una buena idea. De hecho, nosotros hicimos algo parecido con la tesis de Jorge, porque lo que hicimos fue trabajar con bloques de colores, ¿verdad? Ujú. Y entonces ahí fueron saliendo cosas interesantes. Ahora podemos hacer eso mismo que vos planteas, tenemos una lámina y ahí, digamos, jugamos con algunas cosas. Podemos llevar algunas imágenes, ejemplos de cosas. Por ejemplo, Lucía había hecho una cuestión muy interesante. Sí, ¿verdad? Ahí hay fotos de esos bloques en el Drive. El, este, Lucía llevó un planteamiento con ejemplos y cosas, ¿verdad? Que se puede trabajar, ahí sí se puede hacer una pequeña presentación para ver imágenes. Se puede llevar impresas algunas imágenes, eso puede ayudar a que la gente lo visualice mejor. Se puede trabajar con ellos caminando, ahí mismo en el salón. Sí, ver qué les parece, y aquí se abre, se ve tal cosa, y ustedes llevan una propuesta un poquito inicial de cómo ustedes pensarían hacer esa distribución, cómo podría funcionar eso, ¿verdad? Y se los explican ahí en el espacio. Después los ponen a jugar con los bloques, ¿verdad? Y les muestran algunos ejemplos de cómo se pueden ver algunas cosas. Incluso algunas cosas bien las pueden dibujar, diseñar, o sea, algo rápido, ¿verdad? Y, y eso, ¿verdad? Y vamos. Ok, pero quisiera oír más opiniones. Tal vez hay Pablo, que siempre tiene alguna opinión al respecto, sobre lo que es el diseño inicial del museo y la señalética. Señor, en cuestión de señalética, creo que es algo vamos para aclarar eso de un solo, es algo que Kevin quería agarrar él como proyecto, como que él básicamente será el líder de ese proyecto, entonces sí quisiera como que él fuese el que comenta al respecto, pero sobre el museo, sí siento que ya después de esos comentarios que usted le hizo ayer,
me quedó bastante más claro, digamos, que la idea es más bien hacer que como una exposición de las posibilidades para que ellos nos comenten más directamente qué es lo que les parece, qué no, dejarlo un poquito más del lado de como un pitch, digamos, como un pitch de una idea que tenemos que probablemente con ellos mismos, después de hacer la presentación, podemos hablar un poquito más del tema y llegar a un acuerdo más agradable. Creo que de las ideas que teníamos antes, creo que hay mucho que calzan con todo lo que ellos han comentado, digamos, con lo de mantenerlo, como que mantener el espacio un poquito más abierto para las posibilidades, y sí, ¿verdad? De, que ellos necesitan para su propio desenvolvimiento. Creo que sería nada más hacer, lo más fácil para mí sería trabajar en Blender también, porque, como dicen ustedes, digamos, se puede hacer, no necesariamente tiene que ser un render así con mucha cosa, pero se puede jugar un poquito con el espacio tridimensional de una manera más práctica, ¿verdad? Se puede hacer hasta como con bloques, así, no se necesita hacer como mucha cosa. Creo que eso ayudaría, pero también estoy muy de acuerdo con el uso más físico con ellos, porque una cosa es hablarlo y decirles de qué es lo que nos parece a nosotros, y otra cosa es que ellos mismos nos digan como, bueno, no, es que las posibilidades son estas y los bloques se pueden acomodar de estas formas y esta forma nos serviría que los bloques se acomoden. Pero por debajo siempre va a haber la idea como de lo que Lucía le presentó, por ejemplo, ¿verdad? Entonces presentamos esto a Lucía, presentamos la opción de mover la tarima, presentamos la opción de qué pasa si se puede hacer eso, qué pasa si no, qué opciones tenemos como visibles. Y, y sí, creo que ya me quedó muchísimo más claro después de eso. Porque sí estaba pensando más que todo como hacer ya hacer una propuesta con lo que ha hecho Lucía, digamos, como tal vez hasta renderizarlo bien, no necesariamente jugarlo como con bloques, pero mantenerlo como con esta, como escala un poquito más, con menos detalle, creo que No, me claro. aclara bastante. Es que inicialmente nosotros podemos llevar una idea, pero si la llevamos súper terminada y a la comunidad no le gusta, es un montón de horas que se desperdician, ¿verdad? Hay que pensar en la dinámica para poder llevar, plantear, trabajar con ellos. Y entonces, en una segunda, cuando ya tenemos más información y ya una vista más clara de lo que quieren, ahí sí llevamos un poquito más terminado el proyecto. Sí, Sí, exacto. Más bien, siento que hay algo que había mencionado Jorge dentro de la misma presentación de él, que es como la manera en la que el espacio va a desarrollarse, ¿verdad? Pero aún así va a mantenerse. Yo algo que siempre pensé desde el inicio es que sería bastante como interesante mantener este diseño del museo pop-up o desplegable como una oportunidad como para hasta no necesariamente como, como que esté estática ahí en la comunidad. También esto puede ser como después, ya cuando se haya construido todo, se puede desarrollar ese diseño pop-up como una forma de llevarlo como para que exposiciones en Boruca, por ejemplo. Entonces sí, son posibilidades, pero creo que eso es algo que podemos como tal vez de aquí al próximo mes, tal vez idear cuáles son los puntos que queremos presentar, digamos, como ya limitar exactamente qué son las ideas que tenemos que presentar y cuáles son, digamos, y mantener todo eso bastante abierto para que la comunidad nos pueda decir cuál es dónde sí, dónde no, ¿verdad? vamos a aprovechar la próxima gira también un poco para entrarnos en pensar también los tipos de materiales, ¿verdad? Claro, eso es otra cosa que sí quería tal vez como conversarlo con ellos en la gira, pero sí sentía que tal vez estaba fuera del... Sí, antes de entrar a la gira pensé en eso, digamos, como cuáles son los materiales que ellos pueden trabajar de una manera como que ellos mismos puedan hacer como, si algo se cae, arreglarlo. Ahí, por ejemplo, vimos que ellos estaban utilizando cartón para hacer letras en la escuela, ¿verdad? Digamos, estábamos muy interesados en eso algunos. Y creo que eso es algo que nos permite ver tal vez como la materialidad que podemos llegar a utilizar en algunos casos, ¿verdad? Digamos, si usan papel, si usan madera, si usan cartulina, como para ver qué materiales tienen más a mano. Eh, pero sí sería preguntarles a ellos directamente, digamos, cuáles son las opciones que ellos tienen y cuáles se les parecen más viables. Porque, ¿verdad? Digamos, como jamás la idea es llevarles un, un
digamos, bueno, no necesariamente esté mal la idea de llevarles un banner, pero digamos, tendrían que siempre ir si algo se les jode o si se rompe o lo que sea, se tendría que volver a imprimir y todo eso, ¿verdad? Entonces es más problemático que tener un banner bueno, un letrero que se hizo a mano, ¿verdad? Muy bien, bueno, eso es, ya está captada la idea, entonces que ahora podemos empezar a trabajar el resto del mes e ir pensando cómo vamos a trabajar con ellos eso. ¿Sabes? Lo que les vamos a presentar como esa primera idea generadora, ¿verdad? O sea, lo que hemos ido pensando, cómo se los vamos a mostrar y cómo vamos a captar con ellos ese juego, ¿verdad? De lo que ellos quieren. ¿Verdad? Que sea una estrategia bastante dinámica, donde tengamos diferentes posibilidades de ver en el espacio, de imaginar, de ver en bloques, de ver algunas imágenes, ¿verdad? De pensar bastantes cosas, ¿verdad? Y cómo lo queremos. De paso, pues ahí se puede integrar, si ya la investigación está lista, lo del tema de las réplicas y el tema de la señalética, que es muy importante, ¿verdad? También, porque van de la mano, esas cosas van de la mano. Muy bien. Profe, tal vez para añadir algo ahí, creo que algo que le habíamos mencionado a Saray la vez pasada, que, digamos, en la gira ella mencionó esta posibilidad de hacer las réplicas, que nos pareció bastante bien, pero eh, creo que también sería bastante útil si una compañera como Amanda, digamos que sea de artes, puede hacerle soporte bueno, servir de apoyo para poder ver, ya cuando se está aplicando, ¿verdad? No necesariamente para ver la viabilidad de encontrar los objetos, pero sí, digamos, cuando se esté replicando, digamos, para poder ver cuál es su, como los datos técnicos que probablemente ella tiene un mucho mejor insight que uno, ¿verdad? Digamos, como ver cómo es que se hizo, cómo es que, ¿verdad? Digamos, cada una de esas partes de las piezas que, a fin de cuentas, creo que es algo que había visto por ejemplo, hasta en Monteverde, digamos, es bastante bueno tener un trasfondo de artes para poder saber de qué es lo que ellos están hablando. Digamos, de que, por ejemplo, en Monteverde, que es alguien con quien ya he trabajado, que es entender qué es cómo es que se ha trabajado con el material, qué son los materiales que se han utilizado, cuál es la técnica y todo esto, ¿verdad? Entonces, tener a alguien presente de artes es bastante bueno y creo que Amanda calza bastante bien para ese proyectillo. El grupo también, me acabo de plantear, lo cabe porque en el grupo, en la parte de historia del arte, que también eso nos puede servir bastante. Podemos llevar a banda Claro para que hacer sí, claro que sí. apoyo también, evidentemente siempre pueden tener más apoyo, pero ahí, por ejemplo, está Natasha, ¿verdad? Y ella también nos puede dar un apoyo bastante fuerte en ese sentido. Claro, me Profe, parece muy bien, ¿sí? porque digamos, también si se hacen si ya después de que nosotros hagamos todo y eso, también se puede ver la posibilidad, porque según bueno, con lo que Pablo y ellos me habían comentado, Amanda es como de artes plásticas, ¿verdad? Sí, además Si de no la es. escultura. Entonces, ella hasta podría realizar algunas de las réplicas. Claro, podemos ver posibilidades y por eso te digo, hay que verlas dentro de la investigación que ustedes hagan y las posibilidades que tenemos. Si Ujú. es por el lado de replicarlo físicamente, que podamos, porque si no, entonces, por ejemplo, ahí podemos echarnos una mano de la Escuela de Artes y pedirles a varios profesores que nos ayuden y varios estudiantes avanzados que nos ayuden a generar réplicas. Sí, Este, claro. una especie de donación al del Museo de Curry y estaría muy bien. También podemos Ujú. la posibilidad digamos, si fuera el caso del 3D, de la impresión 3D, que nos dejaría modelos tridimensionales también que podríamos utilizar para otras cosas. ¿Verdad? Entonces, Ujú. hay que ver las diferentes posibilidades que tenemos y los usos que cada cosa podría tener para explorarlo, ver los costos y ver qué vamos a hacer. Pero sí, 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 claro, no, por supuesto. Entonces, no sé si que la Escuela de Artes ahí en la U tiene para impresiones 3D. Creo que las escuelas de ingeniería tienen, yo no sé si la escuela de artes tiene, artes tenga, no sé, ahí Pablo y ellos sí saben, pero sí, pero yo sé que la gente de ingeniería tiene y yo sé que yo puedo pedirles apoyo.
Ok, sí, porque, Y bueno, también Tash, arquitectura, perdón, también arquitectura tiene, y arquitectura fijo, le puedo pedir apoyo. ok. Sí, no, porque también eso nosotras podemos como averiguarlo de si ellos tienen como la posibilidad de ayudarnos en esa parte de estructuras, ya sea en 3D y también averiguar en la escuela de artes con las piezas para nosotros meterlo en la investigación. Sí, pero usemos también, vamos, hablemos con la gente de artes que tenemos aquí en el grupo para que nos apoyen a buscar información dentro de la escuela de artes, ¿verdad? Y Ujú, sí, yo puedo hablar, bueno, Tash, y creo que de aquí el que está es Kevin, de este lado, entonces podría hablar también con ellos como para... sí, también está Pablo, Pablo también está ahí, Lucía. Sí, pero Sí, ellos... en la sede, ah, sí, en la Melanie sede, también es de en la, historia del ajá. arte, eso es cierto. sí, Bueno, pero sí, la sede, sé que tiene para impresión, pero sí habría que hablar con el profesor, todo bien. Sí, sí, sí. súper. Hay bastante gente. El tema es que podemos socializar bastante. Usted vaya encargándose de la investigación y vamos viendo la posibilidad con los diferentes compañeros para buscar información adicional. Está bien, profe, muchas gracias. Me parece maravilloso. Ahí esto es lo bonito de trabajar en equipos con muchas capacidades. Este, ahí, por cierto, Amy, supongo que Amy la podemos sumar también al equipo de trabajo que está trabajando en la escuela. Entonces, para que lo tomen en cuenta, por favor. Melanie, ¿vos pudiste hacer algún avance en la revisión inicial, obviamente, del tema de fondos? Profe, vieras que tuve el chance de leer un poquito la convocatoria y de qué trata. Sí creo que tal vez el proyecto del museo va mejor con lo que es que no es el taller, sino Punto de- eh, sí, los puntos de cultura. Y si hay algunos documentos que hay que llenar, como por ejemplo que el hecho de que estemos trabajando con un pueblo, bueno, una comunidad indígena, si hay como que respaldarlo de alguna forma. Pero no sé, más bien quería como consultarle si hay algún chance como de reunirnos para ver esos documentos. Y ver Listo, como, si quieres hablamos mañana, sí, ¿a qué horas te sirve? perdón, profe, ¿A qué horas te sirve, Melanie? ¿cuándo? Mañana. Mm, no estoy segura si mañana pueda, profe. Tal vez el viernes me quedaría mejor. Ok, y viernes que no sea la 1:30, ¿a qué hora te sirve? Si puede, después como en Mm, la tarde o si no, el viernes temprano. bueno, yo preferiría que fuera temprano. ¿Ok? ¿Cómo qué horas? ¿Tipo 10 de la mañana? Como 9 me queda mejor, profe, sí. Es que tengo clase a las 10. 9, entonces, Aquí. viernes. Ok, y 12, 13, viernes 13. Viernes 13. Ok, muy bien. Entonces ahí revisamos un poco y nos ponemos de acuerdo de que hay que trabajar duro para este mes para llenar todos los documentos y tener todo lo que se necesita. Sí, profe, yo estaba viendo que la convocatoria cierra el 15 de julio. Tenemos como un mes. No era el 18. Voy a revisar, pero sí había visto como 15 de julio. Puede ser que se mueva, sí, no pasa nada. Eh, bueno, y son 3 días menos. Pongámosle, pongámosle. Entonces, a ver si lo logramos. Muy bien. Y con respecto al tema de mapeo, está Steven por acá, está Sí, Eliana. claro, ya sé. La comunidad dijo que sí, que le parece maravilloso. Dijo que ellos van a empezar a ver qué comunidades, en cuáles son las 4 comunidades donde vamos a empezar.
Dijeron que nos daban el hospedaje, dijeron que nos daban los vaqueanos para hacer el seguimiento, que perfecto, una semana, y que trabajemos para ver si se puede hacer ahora a mediados de año, y si no, se mueve un toquecito, pero que lo ideal sí sería a mediados de año. Entonces, y quedamos con la tarea de que ellos iban a revisar dónde íbamos a empezar, con quién íbamos a empezar a ver las comunidades y las personas. Y la próxima gira ya lo ajustamos ya definitivamente, pero ya creo que les pareció maravilloso, les pareció muy bien que empezáramos así. Eh, una pregunta, profe. ¿Hay que preparar algún insumo extra para próximas giras? Sí, Algo que les haya quedado en dudas, sí, sí. porque Yo creo que habría que hacerles una exposición un poco más detallada sobre cuál sería el mecanismo que se va a seguir. Es decir, como contarles de manera un poquito más detallada. Ok, supongamos que pongamos un plano con 4 puntos sin nombre y después ahí en la misma reunión les ponemos nombre, ¿verdad? Decimos, ok, esto, y les ponemos unos post-its ahí donde dice, bueno, este es la comunidad tal, la comunidad tal, la comunidad tal, la comunidad tal. Van a ir equipos de tanto, tanto, tanto y vamos a funcionar de esta manera. Como vamos a funcionar es día 1, vamos a hacer esto, día 2, vamos a hacer esto, día 3, vamos a hacer esto. Vamos a trabajar así, 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 vamos a hacer esto, esto y esto. Mientras tanto, las entrevistas funcionan así. Estos son los mecanismos con los que vamos a trabajar, estos son los levantados que vamos a hacer, y un poco mostrarles los resultados, los posibles resultados. Un ejemplo del resultado final, ¿verdad? Ejemplo básico, ¿verdad? No es que tiene que ser algo finalizado, ¿verdad? sí, claro, claro. De hecho, ya casi puedo ir trabajando con Jeff, porque con Jefferson ya le mandó también el papeleo hecho. Sí, Entonces ya nos vamos a ir poniendo de acuerdo para, ya tengo varias ideas, con solo eso que me dijo, ya, ya tengo suficiente para pensar para la próxima gira, para hacer como, obviamente sería importante que hagamos toda una ruta con ellos, porque ellos son los que saben. Obviamente les vamos a explicar lo que vamos a hacer, las aplicaciones que vamos a usar, pero muy básico. Y yo creo que con ellos podemos hacer la hoja de ruta, digamos, de lo que se va a hacer cada día. eso, hoja de ruta, me parece un buen punto de la hoja de ruta del mapeo. Ahora, con respecto a la parte de biología, no es obligatorio que hagamos o sea, vamos a hacer, van a ir y vamos a ver vamos a registrar algunas especies y algunas cosas, pero creo que el trabajo principal que surge del trabajo del mapeo en la comunidad para la parte de especies es principalmente cómo vamos a integrar a la comunidad, cómo vamos a generar una campaña, y a capacitar a la gente para que más bien ellos sirvan como observadores de especies, para que ellos nos pasen información a nosotros y entonces nosotros vayamos incorporándola al mapa. Entonces que tenemos un canal abierto para que nos vayan enviando observaciones con fotos, con cosas, y que entonces nosotros podamos ir sumando y sumando y sumando al mapa. Profe, de hecho, justo la capacitación que yo le había hablado, que queríamos hacer, la de Cubo Toolbox, eh, lo que queríamos era para UCR Global. Entonces, podemos preparar una capacitación bien, bien, bien para que ellos solo visualicen esas especies y nos puedan, o sea, tengan un formulario fijo para que nos llegue la información directamente a nosotros. O sea, sería como explicarles a ellos toda esa cuestión en un curso y no es tan difícil, en realidad es muy, muy fácil. O sea, nosotros podemos hacer los formularios y ellos solo se encargarían como de llenar esa información y listo, eso nos llega a nosotros aquí. Ok, el tema es cómo revisar y recontrarrevisar de manera que sea lo más sencillo posible. Pero que sea una cosa súper sencilla de hacer, ¿verdad? Y que no que se ocupe la menor cantidad de recursos posible para hacer, para que sea fácil y se pueda hacer y la gente se enganche a hacerlo, ¿verdad? Y además, ¿qué estrategia vamos a usar para que la gente se enganche para hacerlo? No solamente por el hecho de hacerlo, podemos pensar en alguna campaña y podemos incluso buscar patrocinadores y cosas y algo. No sé, solo es una idea, pero para que la gente se sienta
comprometida a que, o que la gente sienta que va a ganar algo haciendo esto. Evidentemente, solo al hacerlo se gana, pero vos entendés cómo es la cosa y cómo funciona la gente. Pues podemos pensar en eso, ¿no? Elena, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, yo le quería preguntar si yo me podía unir a ese equipo también. Me gustaría como participar en la parte como del registro cultural y así, digamos, en lo que pueda aportar, Dale, de fijo me encantaría. hablar con Steven nada más para que te incorpore a los trabajos. Igualmente, profe, también tenía una pregunta, si siempre vamos a quedar con de que éramos cuatro equipos de cuatro personas o cambió o sigue igual o No, no, de momento sigue igual. Siguen siendo 4 equipos de 4 personas. perfecto, perfecto. Y me imagino que las dos muchachas de biología participan también. Bueno, hasta el momento no salió nada de Juliana, pero de Diana yo supongo que sí, no sé, Diana. Ah, bueno, bueno. Si no es para ir tomando todo eso en cuenta, ¿verdad? Todo el planeamiento de cuántas personas somos y todo, ¿verdad? Si no, empezar a hacer, sí, empezar a hablar con los compañeros, empezar a ver los perfiles, empezar a revisar ese tipo, utilizar mes para eso también. Sí, no, claro, yo ya tenía personas en mente que estaban interesadas en esa cuestión también por lo de las historias y todo que había pensado, de que se pueden, o sea, como yo lo había comentado ¿cuándo fue? El Día de los Museos, de la exposición Brunca, que estaba, por ejemplo, aquella muchacha Valeria que quería ir, que ella era de filología y hay otras varias personas que son buenos perfiles, creo yo, para las historias y para el mapeo. Ok. Ahí Pablo puso una idea en el chat por tomarla en cuenta, porque me parece igual, me parece muy, muy interesante de considerar. Ajá, ajá, voy a verlo también. Ok, muy bien. Me parece que, bueno, ya queda claro, ahí le dijimos, no, claro, el equipo de tecnología nos puede ayudar en eso también, por supuesto. Eh, ok, Naila y Amy están incorporadas al equipo de trabajo del tema de vivero y entrevistas, ¿verdad? Entonces, para que tomen en cuenta, para que lo tomen en cuenta y hablen con las chicas, con Sarai, con Diana, con Natasha, con Melanie, con Emily, ¿verdad? Diana, vos estás incorporada en el equipo de los que está trabajando el tema del museo retráctil y la señalética, ¿verdad? Y en el caso de Andrés, incorporate junto también con Steven para ver el tema del mapeo. Ok, ok, perfecto, profe. Muy bien. Muy bien, chicos. Sepan que también si hay gente del equipo amplio de CURRE que no se ha incorporado en alguno de las 3 líneas de trabajo que estamos abriendo, pues invítenlos a formar parte de los diferentes equipos. Y por favor, reúnanse con la gente de los diferentes equipos, hagan reuniones aparte. El tiempo es poco en realidad. Yo sé que estamos a fin de semestre, pero consideren que si no aprovechan para reunirse y trabajar, pues para la próxima gira no vamos a tener casi nada. Pues es mejor que vayamos poniéndole a esto y vayamos sacando para que la próxima gira sea igual de provechosa y vayamos avanzando proyectos y productos. Y la verdad es que así como están las cosas, como se están planteando en este momento, si llegamos a fin de año cumpliendo el 75% de lo que estamos planteando, va a ser un éxito. Va a ser una cosa preciosa de ver. Entonces, la verdad, me entusiasma bastante ver los resultados posibles. Entonces, trabajemos. La verdad es que se ve bien bonito. Este, bueno, ahorita subo el video a la red para que lo vean los demás compañeros que no pudieron estar presentes. ¿Alguna duda final? ¿Alguna cosa que no haya quedado? Profe, ¿ya se habló de alguna fecha de esa próxima gira? No, todavía no. Mañana voy a hablar con la gente de Currey. Es que yo me habían dicho que fuera este sábado, pero no puedo. Un asunto familiar que me lo impide, no puedo ir. Entonces, voy a ir, eh, voy a hablar con ellos para ver si ponemos una fecha ya fija para el próximo mes
tiene que ser antes del 18, antes del 15 de julio, y eso sería por ahí del 11, 2, del 12 o 13 de julio. Yo diría que más o menos esas son las fechas en las que estamos apuntando, ¿verdad? Si no serían 5 y 6. 5 y 6, 12 o 13. Serían las fechas que estamos apuntando, pero mañana hablo con ellos para ver. Estamos. Listo, bueno. Bueno, entonces, muchachos, que pasen muy buena noche. Muchas gracias por estar acá y vamos a trabajar duro este mes. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, Bueno, profe. Gracias.